Padre, oramos, Señor, y te pedimos precisamente esto, que a través de la exposición de tu palabra, tu Santo Espíritu bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes y aún más allá a aquellos que nos puedan escuchar a través de los medios. Y pedimos, Padre bendito, que tú obres en nuestras vidas dándonos convicciones siempre, Señor, y que estas cosas, Señor, se queden asentadas en nuestras memorias de manera tal, Señor, que fluyan en el momento en que precisamente debamos responder de acuerdo a tu voluntad frente a las circunstancias en las que nos encontremos. Gracias, Padre, por este pasaje en particular de hoy que nos habla de cómo nosotros, los cristianos, debemos ser distintos a las demás personas, Señor. Y todo esto, Señor, es algo que tú produces en nosotros por tu misericordia y por tu gracia. Permite que podamos, Señor, apropiarnos de estas verdades y permíteme, Señor, poder exponerlas de una manera clara. En el nombre del Señor Jesucristo es que te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos en Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Dice el texto, vamos del 27 ahora hasta el 36. Y dice el texto de la palabra del Señor. Recuérdense que estamos en el momento en el cual el Señor está dando aquel gran discurso, ¿verdad? ¿Saben? ¿Se recuerdan cómo se llama? ¿Alguien se recuerda? En un monte alto donde el Señor estaba y entonces descendió a un lugar que estaba plano y vinieron multitudes desde Tiro y Sidón, desde el sur completamente y aún de más allá de Siria, ¿verdad? Y todos se reunieron a él se congregaron allá y el Señor dio uno de sus grandes discursos, entre comillas, su grande enseñanza, el sermón del monte. ¡Qué buena memoria tienen, caramba! ¡Qué buena memoria tienen todos! El sermón del monte, en ese contexto que estamos. Entonces el Señor sigue en el Señor del monte y dice, versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¡Wow! ¡Qué reto tan grande! Qué reto tan grande que el Señor pone por delante de nosotros. La Biblia dice que nosotros los cristianos debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Hay ocasiones en las que la sal pica, ¿verdad? Y hay veces en las cuales la luz lo que hace es exponer el pecado y por eso dice la Biblia que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y cuando tu luz brilla, muchas veces lo que produce en otras personas son rechazos o ese rechazo. Y no solamente rechazo, sino también a veces hasta insulto, maltrato y despojo. Pero en cualquiera de los casos es algo que nosotros debemos esperar. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice a los hermanos de Filipo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, es un privilegio desde el punto de vista del apóstol Pablo, desde el punto de vista del Espíritu Santo, de Dios mismo, el hecho de que nosotros no solamente creamos en el Señor, sino que también padezcamos por causa de Él. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice también a los hermanos, o en particular a Timoteo, dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Parece ser una cosa que nosotros debemos esperar. Que debemos esperar simplemente que haya una especie de adversión o rechazo a lo que nosotros representamos como discípulos de Cristo, como siervos de Cristo, como la imagen de Cristo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque no en todos los lugares cae bien
un poquito de sal, ni en todos los lugares y a todas las personas les cae bien que le peguen los reflectores en su vida. Y eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo sobre nuestras almas. Nuestra respuesta, hermanos, ante las injusticias debe ser completamente diferente a las que tienen las demás personas, las personas del mundo. Y esto es lo que va a hacer evidente que nosotros somos distintos del montón, que no somos como todo el mundo, somos distintos del mundo porque fuimos sacados del mundo para ser un pueblo santo para Dios. Vamos a ver 3 puntos en el mensaje de hoy. El título del mensaje es Distintos del montón. Vamos a hablar de los del montón primeramente. Todo esto basado en el pasaje que estamos estudiando. Luego vamos a hablar de los que son distintos del montón, o sea, de los cristianos, los que el Señor ha llamado fuera del mundo para hacer de ellos un pueblo especial, su especial tesoro, parte de la niña de sus ojos. Y finalmente vamos a ver el carácter de Dios reflejado en estos versículos que tenemos aquí delante de nosotros. Van a ver qué interesante. Voy a volver a releer poco a poco el pasaje y vamos al versículo 32, cuando dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. La idea está muy clara en el versículo 33, cuando dice: porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿De quién está hablando aquí? De los del montón, de los pecadores. La Biblia enseña claramente que todos nosotros hemos pecado, y como hemos pecado, pues precisamente estamos fuera de la voluntad de Dios y fuera de los escogidos de Dios. Somos parte del mundo hasta tanto venimos a Cristo arrepentidos por nuestros pecados y somos perdonados y somos incluidos dentro de la familia de Dios. Esa es una doctrina que está muy clara y sobre la cual sé que no tengo que abundar absolutamente nada. Pero es interesante el hecho que hay unas características muy particulares que se suceden en las personas del mundo, en los que son del montón. Y la primera cosa es que son aceptados por el resto del mundo, por el resto del montón. Es lo que dice aquí en el versículo 32 cuando dice: también los pecadores aman a los que os aman. Amar a los que os aman, ¿verdad?, es lo que sucede precisamente cuando vemos nosotros casos como sucedió y sucede todavía hoy día. Sucedió en Colombia con el caso de aquel narcotraficante famoso que era muy popular, era muy amado por toda la población, pero que todavía sigue sucediendo en muchos contextos. Por ejemplo, cuando aquí hace poco tiempo, ahí en Cambita, Garavita, había un capo narco que estaba siendo perseguido por la policía. Toda la población, dice, estaba a favor del narco. ¿Por qué? Porque sencillamente recibía muchos beneficios de él. Y lo que dice el texto aquí es muy claro: los pecadores aman a los pecadores, los del montón aman a los que son iguales a ellos. O sea, es algo que es natural. ¿Por qué? Porque hay vamos a llamarlo una identificación en todo sentido. También hace énfasis aquí el texto en el hecho de que el sentimiento que hace que un pecador o uno de los del montón ame a otro es sencillamente el hecho de que tienen un sentimiento egoísta por el cual lo que esperan es simplemente una compensación. Fíjense lo que dice el versículo 33. Si hacéis bien a los que os hacen bien, dice: ¿qué méritos tenéis? Y ¿saben una cosa? Cuando tú haces algo a favor de otra persona esperando tener un feedback, una respuesta, una compensación, pues tú simplemente tienes una motivación que realmente no es bíblica ni cristiana, porque la Escritura lo que nos invita es a hacer las cosas por amor y no esperando nada a cambio. Esto es uno de los problemas que hay muchas veces en los matrimonios. O sea, cuando una persona se casa con la expectativa de que lo hagan feliz o ser feliz a través del matrimonio, o sea, recibir a cambio, ¿verdad?, pues vamos a llamarle una especie de cuidado, atención, un beneficio. Y cuando ve que ese beneficio no se da, pues consecuentemente ya entonces el matrimonio para ellos no tiene ningún tipo de sentido. Muchos matrimonios fracasan por eso, porque su amor es solamente un sentimiento egoísta de compensación que pide, como hace la gente del mundo, los del montón, dice, recibir el mismo amor o la respuesta correcta al amor que manifiestan hacia otras personas. Por eso dice el texto aquí: si hacéis bien a los que os hacen bien,
O sea, si tu amor es simplemente una reacción al hecho de que tú recibes un beneficio, pues sencillamente esto es algo que no corresponde a lo que el Señor demanda de un creyente y que es común a todos los que son parte del mundo, del montón. Otra característica de los del montón lo vemos nosotros en el versículo 34, cuando dice, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir. O sea, que amar a otro pecador es algo natural. Los pecadores hacen lo mismo. Amar a alguien que te ama a ti es algo que no tiene nada de particular. Los pecadores lo hacen perfectamente bien. Hacerle un beneficio o un bien a una persona que te está produciendo un dividendo o un beneficio a ti tampoco es algo especial. Los pecadores hacen exactamente lo mismo. Pero también, si nosotros le prestamos algo a alguien con el propósito de conseguir un beneficio, pues simplemente estamos haciendo algo que lo hace todo el mundo, lo hacen los del montón. Es frecuente que nosotros veamos que cuando se acerca el día de la boda, pues los invitados a la boda sean aquellos los cuales previamente te habían invitado a ti a sus bodas. O sea, es una especie de devolución de la atención. En la fiesta de sociedad se ve eso muy frecuentemente. O sea, yo invito a aquel que me invitó. Yo le presto a aquel que me presta a mí o que me trae un dividendo como consecuencia. Esas son las actitudes que tienen los del montón, las personas del mundo. Los favores siempre tienen una tasa de interés. Lo dice aquí también en el versículo 34. Cuando dice, porque también los pecadores prestan a los pecadores, dice, pero para recibir otro tanto. Es lo que pasa en los aportes de los que se hacen en las campañas políticas, ¿no? Todo aquel empresario, toda aquella persona que hace un aporte es porque espera recibir un beneficio después. No lo hace por patriotismo, ni no lo hace para que el país pues reciba algún tipo de bienestar o beneficio a través del respaldo que le está dando a ese candidato, sino que lo que espera es que una vez ese candidato llegue a su posición, pues él pueda recibir dividendos. Estoy hablando de los del montón, lo que es en el mundo, lo que el Señor está diciendo acá. Los pecadores aman a los que le aman, lo hacen bien a aquellos que le hacen bien, le prestan a aquellos de quienes esperan recibir un beneficio y también solo lo hacen si es que van a tener una tajada de compensación. También vemos nosotros aquí en este texto que en 3 ocasiones diferentes el Señor hace presenta la misma interrogante. ¿Y cuál es? Ustedes la ven con cada una de estas aseveraciones del versículo 32, 33 y 34. Y el Señor dice, ¿qué mérito tenéis? Es la interrogante que presenta 3 veces. ¿Por qué? Porque por lo general las personas del mundo lo que pretenden es obtener méritos, que acrediten o que le acrediten las obras que lleva a cabo. O sea, yo hago tal cosa en beneficio del país y yo espero tener un mérito por eso. Yo hago tal cosa en beneficio tuyo y yo espero tener un crédito o un mérito por eso. Yo espero ser reconocido por tal o cual cosa que hice. El reconocimiento. Eso pasa mucho con los religiosos. Los religiosos, y en este caso los del montón, y podría decir que los de la religión oficial y común, pues actúan de esa manera. Ellos piensan que ellos son justificados por lo que hacen y que si ellos pues cumplen con una serie de preceptos o ellos son buenos o benignos o misericordiosos con alguna persona, ellos tienen como consecuencia que recibir como rédito de eso, como beneficio de eso, pues el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y por eso la Biblia es tan clara cuando dice que la salvación es por gracia, o sea, un favor inmerecido, que Dios da a aquellos en los cuales ha puesto la fe necesaria para recibir el perdón de los pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe y es un regalo, un don de Dios. Tanto la fe como sin lugar a duda la salvación. Pero sin embargo, los del montón lo que pretenden es, los del montón, vamos a hablar en términos religiosos, ¿verdad? La mayoría de las personas que están en el mundo y que son parte de un esquema, un sistema religioso, lo que esperan es sencillamente recibir un beneficio espiritual como consecuencia de su fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 2, hablando de Abraham, el padre de la fe, que si Abraham fue justificado, dice realmente, si fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse, pero dice, pero no para con Dios. O sea, Abraham puede haber sido un gran modelo de hombre, un hombre que actuara perfectamente bien, dice, pero eso no lo justificaba delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 en adelante.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La doctrina de la justificación por obras es completamente contraria a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la justificación es solo por fe, solo por gracia y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los del montón, los pecadores. Los versículos 32 al 34 habla sobre eso y 3 veces dice, también los pecadores. También los pecadores y también los pecadores hacen exactamente lo mismo. Y haciendo referencia al hecho de que siempre lo que están buscando es el reconocimiento público, la compensación por lo que hacen, siempre están con un interés detrás de los favores que conceden. Hay una tasa de interés que ellos pretenden cobrar y además el crédito que justifique o que compense las obras que hacen. Ese no es de ninguna manera el proceder de un cristiano, de un hijo del Señor. No debe ser y además sería completamente absurdo. Fíjense en el versículo 27. Voy a leer ahora del 27 hasta el 36. ¿Están todavía conmigo? ¿Me están siguiendo? Estamos hablando primeramente de los del montón, o sea, el mundo, la gente en general. De los del montón desde el punto de vista secular y desde el punto de vista religioso también. Esa es la mentalidad que tienen. Pero el Señor aquí hace un énfasis en particular cuando dice en el versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo. Aquí está hablando de otro grupo que no es el montón, ¿verdad? Está hablando de los hijos del Altísimo, o sea, de los hijos de Dios, de aquellos que por la fe hemos recibido el perdón de los pecados, a Cristo en nuestros corazones, hemos sido hechos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y el estándar es otro, es completamente distinto. Y el énfasis del mensaje de hoy es ese, o sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de aquellos que van a ser parte de su reino? Alguien ha dicho que el Sermón del Monte lo que presenta son, por así decirlo, las reglas o los estatutos del reino de los cielos, porque realmente hacia allá es que se proyecta toda la enseñanza y todas las promesas también, y todas las bienaventuranzas. Allá es donde vamos nosotros a recibir el beneficio de ellas. Pero Dios está esperando que nosotros como hijos del Altísimo tengamos una actitud completamente contraria a los del montón, ¿verdad? No somos del montón porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Óyeme, es verdad que somos bautistas, parece que sí, porque los bautistas son sumamente secos. Hermano, Raider, ¿qué tú piensas? Pero se lo saqué la amén a la... ¿verdad? ¿Fue un amén forzado? No, fue un amén voluntario. Estoy diciendo, hermano, que Dios tiene otra expectativa. Versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue, a cualquiera que te pide, dale, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hay una serie de aspectos del amor incondicional que como cristianos debe distinguirnos de los del montón. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Yo diría que este es el centro, el corazón del mensaje de esta mañana. Porque lo que no debe ser, yo creo que eso es muy obvio, ¿verdad? Pero el énfasis está en lo que sí debe ser. No podemos convertirnos en personas religiosas que digamos, bueno, es que nosotros no le hacemos daño a nadie. Es más, si podemos ayudar a alguien, lo ayudamos. Todo eso lo hacen también los pecadores. Siempre con un propósito que no es ni se corresponde con el que debemos tener nosotros en nuestra condición de hijos de Dios perdonados, redimidos, rescatados y mandados al mundo para predicar un evangelio de gracia. Comienzo. Aspectos del amor incondicional que como cristianos debería de distinguirnos del resto del montón de la gente, del resto del mundo. En primer lugar, versículo 27, ama a tus enemigos. ¿Qué? Eso es lo que dice. Pero a vosotros los que hoy os digo, amad a vuestros seres queridos. ¿Dice eso? No. Dice, amad a vuestros enemigos.
Es que el estándar de Dios es tan alto que solamente se compadece o se corresponde a su propia naturaleza y la naturaleza que ha puesto dentro de nosotros a través de su presencia. Amad a vuestros enemigos. ¿Que es difícil? Bueno, si tú eres de los que piensas que el amor es un sentimiento, sí, es imposible. Pero si tú piensas, como la palabra de Dios dice, que el amor es una decisión, no es imposible, es más que posible. Es una decisión. Tú tomas la decisión de que a pesar de que fulano, fulana, sultano, perencejo, ¿verdad?, sea tu adversario, tu enemigo, dice, tú sencillamente vas a responder, como decía una vez un predicador, como las rosas cuando son pisadas, desprendiendo amor, olor fragante. Es una decisión. Es una decisión. Es parte de lo que el Señor espera de nosotros, que haga que seamos diferentes. Recuerdo, no hace mucho tiempo, de un asesino serial que mató a muchísimas personas en Estados Unidos. Lo llevaron al juicio. Y en el juicio, todos los familiares de todos los que habían sido asesinados, mujeres que habían sido asesinadas, se paraban y daban un testimonio maldiciendo a aquel desgraciado y que ojalá te vayas para el infierno y tú te vas a arder en las llamas de que sé yo cuánto. Y que hasta que le tocó al padre de una muchacha, el cual era cristiano, y le dijo, yo te perdono. Hasta entonces, aquel asesino estaba como si nada, airoso, parado, oyendo todos los insultos, las maldiciones y las desgracias, hasta el momento en que este hombre le dijo, en el nombre de Jesucristo yo te perdono. Y comenzó a llorar, y comenzó a llorar. No hace mucho de eso, seguramente algunos de ustedes recuerdan la escena, lo vieron. Hermanos, ama a tus enemigos. Pero no solamente eso, dice, hazle el bien a aquellas personas que te odian. Personas que tú sabes que tienen una animadversión en contra tuya. Personas que no quieren saber de ti. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Haced bien a los que os aborrecen. Personas que dicen, contigo nada. Si tienes la oportunidad, hazle el bien. Y más que esto, busca la oportunidad de hacerle el bien. Es que tú no eres del montón, yo no soy del montón, tú no eres del montón. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Y lo que estaríamos haciendo no es ni una milésima parte de lo que el Señor ha hecho por nosotros, perdonando nuestros pecados, no tomando en cuenta nuestras iniquidades. Y a pesar de haber sido enemigos y adversarios del Señor, Él nos alcanzó con su gracia y su perdón. Sigo viendo, versículo 28. Bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! Bendice a aquellas personas que hablan mal de ti. Ellos dicen, maldito seas tú, y hablan mal de ti. Mal dicen, hablan mal, dicen mal de ti, y tú dices bien de ellos. Como que algo como que no encaja bien. No, en el mundo no encaja bien. Claro que no. Pero es el estándar que Dios espera de nosotros. Romanos 12, versículo 20, voy a leerlo para no hacerles a ustedes ir hacia allá. Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, ojalá se muera. No dice eso. Dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Saben lo que eran las ascuas de fuego? Era una costumbre que había de manifestar el arrepentimiento a través de tomar una serie de carbonos y llevarlo en una bandeja en lo alto, en la costumbre egipcia. Eso es lo que la mayoría de los comentaristas consideran. Era una manera de manifestar el lamento o el arrepentimiento. Y cuando está diciendo esto, dice, si tú, aquel que es tu enemigo, le das de comer y le das de beber, o sea, le responde de una manera completamente contraria a la actitud que ha tenido él. Dice lo que va el Señor a producir en esa persona, una actitud de arrepentimiento. Por eso dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo. Estoy hablando de Romanos 12, 21, sino
vence con el bien el mal. Ese versículo a mí me encanta. Metámoslo en la cabeza de nosotros. ¿Ok? Bueno, cada vez que se nos atraviese un motorista, pensemos en esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que te maldicen o te dicen 3 barbaridades. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haz la antítesis, actúa completamente en dirección contraria a lo que tú has recibido de mal. Vence con el bien el mal. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Todo lo contrario a la palabra áspera que hace subir el furor. ¿Y saben una cosa? Nada destruye o derrumba la arrogancia y la prepotencia más que una palabra de amor. Bendice a los que te maldicen. Versículo 28. Versículo 28 también dice, y orad por los que os calumnian. Está hablando que hay personas que te levantan calumnias, falsedades, cosas que no son así, cosas que tú sabes que son mentiras, con el propósito precisamente de hacerte daño, de maltratarte, de ajar tu persona y tu crédito. ¿Saben una cosa? Si queremos ser luz en el mundo y si queremos ser sal en la tierra, esa es la reacción natural del hombre pecaminoso cuando se ve confrontado con su propio pecado como consecuencia de la luz del Evangelio que tú llevas. Dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para no verse como realmente ellos son. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Romanos 12 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12 también, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está a mí en la venganza, yo daré el pago. Si todavía hubiese algo por lo cual pasar factura, dejemos que sea el Señor que la pase la factura y no la pasemos nosotros absolutamente. Me hiciste mal, no puedo decir, no te apures que yo te agarro una bajadita. No, todo lo contrario. No paguéis a nadie mal por mal. No tomes represalias. Al que te hiere en una mejilla, versículo 29, dice, preséntale también la otra. Tú dices, ¿cómo? La idea es muy clara. Exponte de nuevo. ¿Te hizo daño? Sí, está bien. Exponte de nuevo. ¿Que me va a volver a hacer daño? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero exponte de nuevo. Lo más fácil es simplemente echarlo a un lado, maldecirlo, mandarlo para el infierno y pedirle a Dios que le caigan, como los hijos de Zebedeo, fuego del cielo. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros somos hijos del Altísimo, si no somos como los demás, si no somos como los del montón, si somos distintos al montón, eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos va a hacer distintos o distinguirnos del montón. Pero no se queda ahí. Fíjense como en el versículo 31, todavía, es lo que algunos le llaman que la regla del oro, o la regla de oro. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La idea es muy clara. Trata a los demás como tú quisieras que te trataran. Y ese los demás incluye a ti, Tirimundachi, a todo el mundo. Comenzando por los que tienes más cerca, por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tus familiares, por tu padre, por tu madre. Pero también por tu compañero de trabajo o por tu compañero de estudio. Trátalo como tú quisieras que ellos te trataran a ti. No como lo hacen, no como te tratan, sino como tú quisieras que te trataran. Pero que ellos no hacen así conmigo. Sin embargo, tú no eres como ellos. Tú no eres del montón. Tú eres un hijo, una hija del Altísimo. ¿Entienden cuál es la diferencia? La diferencia está en quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque nuestro accionar debe corresponderse con nuestra naturaleza, con nuestra identidad.
con nuestra mentalidad inclusive, pero sobre todo con el corazón renovado que el Señor ha puesto en nosotros. Hermanos, alguien dirá, eso es muy difícil. No, no es difícil. Solamente hay que dejar que el Espíritu Santo sea quien maneje nuestros corazones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Solamente hay que cuestionarse, ¿qué haría el Señor Jesucristo en mis circunstancias? Y van a ver que es fácil encontrar la respuesta en las Sagradas Escrituras. Trata a los demás como tú quieras ser tratado, ¿verdad? Esa es la regla de oro. Pero todavía dice más, en el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Yo lo traduzco con simplemente, da desinteresadamente. Da y da, sin esperar nada, sin intereses de ninguna naturaleza. Los pecadores hacen lo contrario, ellos esperan tener otro tanto, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer así. En estos días pasados alguien me dijo, ¿usted podría prestarme 15,000 pesos? Yo le dije, yo no presto dinero. Pero yo se lo voy a reponer de esta manera. Yo no soy prestamista. Yo puedo regalarte algo, ¿verdad? Pero esperar un interés. Y no estoy hablando de dinero, Estoy hablando aún de favores. Sí, yo le haría el favor, pero la vez que yo necesité, o la vez que yo le pedí, o la vez que yo estaba en tal circunstancia, pero es que tú no eres como ellos. Tú no eres como ellos. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada, da desinteresadamente, sin interés, que no haya interés. ¿Cuántas familias se dividen a la hora de que está de por medio una herencia? Porque hermanos que se criaron, nacieron, jugaron y crecieron juntos, el día que los padres desaparecieron, los intereses afloraron hacia, y consecuentemente la familia terminó destrozada, dividida e inclusive sometida ante los tribunales muchas veces. ¿Por qué? Porque sencillamente sus intereses estaban por encima de su amor, aun siendo un amor filial o un amor entre hermanos. Da y da desinteresadamente. Y algo más, y esto podríamos decir que lo resumiría todo. Versículo 36. Les prometo que no lo voy a dejar ir temprano hoy. Versículo 36. ¿Lo tienen? Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, ahí ya, como quien dice, se resume lo que debe ser el corazón de un hijo de Dios. Misericordioso. La misericordia es aquello que responde con lo que no se merece la otra persona. Responde con lo que no se merece la otra persona. Nosotros no merecemos el perdón, la salvación. No merecemos el cielo. Sin embargo, por su misericordia y por su gran amor con que nos amó, el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. Por su misericordia nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Por su misericordia. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Les voy a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Y dice en el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Me olvidó apagar el celular. Fíjense, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Habla de ser compasivos, de ser amigables, de bendecir a los demás.
de ser un sujeto, un objeto de bendición para los demás. Esa es la expectativa que el Señor tiene de nosotros. Y hay una serie de motivaciones que también tiene el pasaje muy claro, que son los que nos deben mover o impulsar a que nosotros actuemos de una manera distinta a como lo hace el montón de la gente del mundo, aquellos que no tienen a Cristo. Y lo dice claramente el texto. El primero de ellos es el hecho de que nos espera una recompensa celestial. Fíjense cómo dice el texto, dice, y será vuestro galardón grande. Nosotros necesitamos realmente que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros seamos capaces de obrar, confirmando el Señor su poder y su gracia en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Pero esto nos va a traer una recompensa, dice el versículo 35, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Estoy en el versículo 35 al final. La otra cosa que tiene que ver es la confirmación del hecho de que sí, ciertamente no somos del montón, sino que somos parte de la familia de Dios. Porque lo dice el versículo 35 anterior, al final, cuando dice, y será vuestro galardón grande. Voy al versículo 35, voy a poner el énfasis. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. ¿Qué dice? Y será vuestro galardón grande. En otras palabras, tendremos una recompensa celestial, ¿verdad? Dice, y seréis hijos del Altísimo. Vendrá a ser una confirmación por nuestro proceder, por nuestro obrar. Esto va a venir a confirmar realmente nuestra naturaleza como hijos de Dios. Dice, porque Él es benigno para con ingratos y malos. Y dice como consecuencia, dice, esto va a ser una evidencia de nuestra salvación. 3 motivaciones que deben impulsarnos a proceder de una manera distinta al montón. Primero, que tenemos una recompensa celestial. Nos va a ser recompensado con un galardón grande en el reino de los cielos. Segundo, que esto va a confirmar el hecho de que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y en tercer lugar, el hecho de que va a ser una evidencia de que hemos sido perdonados y salvados. Dice, seréis hijos del Altísimo. Filipenses 1 dice lo siguiente, solamente, versículo 27 de Filipenses 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Una evidencia de que hemos sido salvos, de que somos hijos de Dios, es precisamente el hecho de que nosotros no vivamos, actuemos y respondamos como el resto del montón. Les dije que eran 3 puntos, he visto 2. El primero era los del montón, el segundo, los hijos de Dios, y el tercero, vamos directamente a nuestro Padre Celestial, el carácter de nuestro Dios. Versículo 36 dice, como vuestro Padre es misericordioso. Dice la Biblia aquí, y seréis, versículo 35, y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con ingratos y malos. Él es benigno para con ingratos y malos. Versículo 36, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Quiero terminar haciendo énfasis en algunos aspectos del amor incondicional de nuestro Dios. Piensa en esto. Escucha y piensa en esto. Y luego pregúntate, ¿has recibido el amor de Dios? Dice, en primer lugar, que a pesar de que nosotros hemos sido enemigos de Él por causa de nuestro pecado y hemos andado de espaldas a Él, sin embargo, a sus enemigos, Él los amó en forma sacrificial. Sacrificial. Romanos 5 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió para reconciliarnos con Dios, con el Padre. Dice, mucho más seremos salvos porque resucitó.
Siendo enemigos, Dios nos ama incondicionalmente y sacrificialmente. Se sacrificó a sí mismo por amor a nosotros. Ustedes saben el versículo: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Se lo saben. Segundo, aspectos del amor incondicional de Dios. Él soporta el rechazo y el desprecio del mundo. Cuando Isaías hace referencia al Señor Jesucristo en forma profética en el capítulo 53, habla de Él y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de Él su rostro, dice, no, fue menospreciado y no lo estimamos. Y así ha sido. A través de los siglos, solamente los que no son del montón somos los que hemos tenido la dicha y la misericordia del Señor de habernos permitido apreciarle, estimarle y recibirle, y con ello el perdón de nuestros pecados. El amor incondicional de Dios bendice a los pecadores y los invita al arrepentimiento. Segunda de Pedro dice que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. La paciencia de Dios. Ustedes se han puesto a pensar en la paciencia de Dios. Cuando yo veo la condición del mundo actual con tanta maldad. En esta semana hubo alguien, padre de una bebé de 8 meses, que le dio muchísimas puñaladas. Ustedes tienen que haber visto la noticia. Me quedé así, pasmado. Cuando yo veo la maldad en el mundo, la perversión moral, la violencia intrafamiliar, cuando veo cómo se van acercando y cumpliendo las profecías bíblicas en cuanto a la falta de arrepentimiento del uso de drogas, de la idolatría. Cuando veo todas estas cosas, yo digo, ¿cómo es que el Señor puede resistir todo esto? Porque a mí me asquea y me levanta un espíritu de repulsión y de ira. Y yo pienso, ¿cómo se sentirá el Señor? Si yo me indigno frente a las noticias, ¿cómo se sentirá Él? ¿Cómo se sentirá Él que a pesar de todas las evidencias y de todo su amor y toda su entrega sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres? Y le decimos, entrégate a Cristo, conviértete a Cristo, ten una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo, acepta el perdón de tus pecados, busca de su misericordia, y la persona no les interesa. Desechado y despreciado entre los hombres. El amor incondicional de Dios va todavía más allá de eso, sino que bendice a aquellos que son pecadores y los invita al arrepentimiento. Pedro dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento. Algunos dicen, eso de que Jesucristo viene es algo que lo estamos oyendo siempre. Dice, sí, y va a venir a juzgar, a destruir, a acabar con la impiedad. Dice, pero es paciente porque Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida a Él. Eso es lo que Él quiere, por eso no lo ha hecho ya. ¿Hasta dónde va a llegar la paciencia de Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero su amor incondicional hace que Él bendiga a los pecadores y les invite a un arrepentimiento. El amor de Dios hace que Él escuche a un penitente. Y no solamente eso, sino que además de esto no le pase cuenta o factura por el pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Él está dispuesto a limpiarnos, a lavarnos, a emblanquecer nuestros corazones, a erradicar el pecado, a clavar nuestras faltas en su cruz y darnos un perdón absoluto, incondicional. Estamos hablando del aspecto del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, que es también misericordioso. La misericordia del Señor lo lleva a Él a orar por los que transgreden. Ustedes se imaginan el Señor en la cruz
Y todavía, antes de ir a la presencia del Padre y sentarse a la diestra de su trono, decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señores, ese es el Dios que tenemos nosotros. Ese es el Dios que se entregó muriendo por ti en la cruz. Se entregó a morir por ti y por mí en una cruz. Dice la Escritura, primera de Pedro: Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para acercarnos al Señor, para que pudiésemos nosotros tener comunión con Dios y ser parte de la familia de Dios y no ser del montón. Se entregó muriendo por ti y por mí en una cruz. Y finalmente, además, va a ser clemente y misericordioso si es que tú de todo corazón le invocas, le pides perdón. Todavía estás a tiempo. La Biblia lo dice: si tú confiesas con tu boca a Jesucristo como tu Dios y tu Señor, que venga a gobernar tu vida, creyendo no en tu mente, sino en tu corazón, que tiene el poder, el mismo poder con que dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Si tú crees realmente que Él es Dios, que se levantó de entre los muertos y que tiene el poder para perdonarle, entonces invócale, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, porque Él es misericordioso, es un Dios fiel y misericordioso. Ahora, ¿cómo comienza el texto? Vayan al versículo 27. Dice: pero a vosotros los que oís. A ver si alguien capta lo que yo quiero comunicarle. No todo el mundo oye. No todo el mundo oye. No estoy hablando de escuchar, sino de captar. Captar la enseñanza. A vosotros los que oís, os digo. Evidentemente es un estándar que no es para todo el mundo. Es para aquellos los cuales tienen un corazón dispuesto y unos oídos atentos a la voluntad de Dios y una disposición a obedecer y seguir a nuestro Señor Jesucristo. O tú puedes permanecer siendo parte del montón, con los principios y los valores de este mundo, aquellos que te enseñaron tus padres o que la sociedad te impone. O definitivamente tú puedes ser distinto o distinta del montón. Si pides perdón por tus pecados, si recibes el perdón y la salvación que solamente Jesucristo puede darte, y si vienes a ser entonces como consecuencia parte de los hijos del Altísimo, de nuestro Dios celestial. Oremos. Cada uno decida qué quiere. En el caso de que decidas vivir bajo el poder del Espíritu Santo y conforme a los estándares del reino de Dios, en ese caso simplemente la Biblia dice que será grande tu galardón. Será grande tu galardón. Padre Celestial, tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, que tan involucrados estamos en el pecado, en el mundo. Tú conoces, Señor, las ataduras que impiden que nosotros podamos venir a los pies de Cristo, arrepentidos, para alcanzar misericordia y gracia. Señor, pero tú eres todopoderoso, no solamente omnisciente. Y tú eres, Señor, más que suficiente para desatar cualquier tipo de ataduras. Permite, Señor, en esta mañana que quien esté bajo este techo y que no tenga, Señor, el perdón de tus pecados, el galardón que le espera a los que son tuyos en el reino de los cielos, que sea parte, Señor, de los del montón, de los del mundo, y no uno de tus hijos, una de tus hijas. Permite, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, que le alcance la fe necesaria para depositar sus vidas, sus almas, su eternidad
en los brazos del Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Oh Señor, a los que somos tuyos, Señor, a los hijos del Altísimo, concédenos, Señor, la fuerza, el poder, el carácter, la fidelidad necesaria para no vivir conforme a los patrones del mundo, no tener las expectativas del mundo, no conformarnos, Señor, con las ofertas del mundo. Que no nos dejemos llenar los ojos, Señor, como llena Satanás los ojos del mundo. Ayúdanos, Señor, a no ser parte del montón. Gracias, Padre, porque nos mostraste, nos indujiste y nos hiciste entrar, Señor, por la puerta estrecha. Y gracias, Señor, por habernos concedido el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en consecuencia con esto y a obrar y conducirnos de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre, Señor, pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén.